En el llenado, pues el capataz a las 9 daba un break de 15 minutos para el desayuno. Si había caña en el chorro, eso era para los vagones, porque tiraban una vía, los raíles. Entonces, pues ahí venían unos bueyes arrastrando los vagones, o el zancú, últimamente era un zancú, una maquinita. Entonces ponían los vagones en línea, 60 o 75 vagones. Si venían 60 vagones y se llenaba antes de las 3 o las 4, pues ya estaba todo listo. Y nosotros teníamos que picar sobre 2 toneladas diarios para darnos trabajo. 2 toneladas, el que no picara 2 toneladas no trabajaba. Ese no servía. El lunes al amanecer, yo me quedé dormido cuando yo encontré el sonido de se levantó mi mujer. Y con el gusto y el placer me levanté de la cama y con el peón en el arma salí el camino al garete y cuando agarré el machete para ir a cortar la caña. Pudiéramos decir que los españoles no tenían todo toda la ciencia mecánica que es precisa para esta central y acudían a los franceses que sí la habían desarrollado bastante bien. Y casi todas las máquinas y el capital también muchas veces era francés. No solamente las máquinas de los ingenios, sino las máquinas de la central. Y no aún más, el tren que existió aquí en Puerto Rico hasta que lo creyeron un impedimento, unas personas que no saben lo que es progreso, en 1954. El tren que le daba casi una vuelta completa a la isla era una empresa francesa. Y esa misma empresa francesa fue dueña de la central de Coloso. Allá viene la máquina con su tren de vagones, me paro de frente para que me borone. Cuando salió de San Juan por la calle de que ya pasó, yo me le puse de frente, allá viene la máquina con su tren de vagones, me paro de frente para que me borone. Las centrales eran para moler la caña y producir azúcar. Para transportarla existía el tren cañero, que también fue tren de pasajeros, con sus vías como arterias para la caña, construidas por brazos fuertes. Fuertes eran los brazos de aquellos hombres que trabajaban en el campo y en la fábrica. La isla parecía entonces un gran cultivo de caña y sus variedades. Mi papá era Laureano López Rodríguez. Trabajaba en la Central Carmen, en la cuestión de la plaza, en la hamaca, la que conducía la caña hacia el trapiche. Cuando yo tuve 15 años, pues una vez yo fui, el asunto de lo que se usaba en aquel tiempo para cocinar era la leña. Y nosotros pues teníamos que ir a los montes a buscar leña para el mantenimiento de la semana porque estábamos en la escuela y eso era lo que nos hacían hacer nosotros, cargar el agua del río, de los manantiales, como fuera, no había como ahora plumas y eso, o sea, servicio de agua, y nosotros teníamos que tener ese mantenimiento para la semana. Y yo me acuerdo que un viernes, yo fui a buscar leña, eran como las 3 de la tarde ya, y fui parte abajo del paso de nivel, una parte que le dicen, todavía deben de decirle, porque eso está allí, Difulco, y allí estaban trabajando en la vía de 50 centímetros, porque había la vía de 100 centímetros, pero había la vía de 50 centímetros, y allí yo fui a buscar esa leña, y el capataz me dijo, ya es tarde, ya no puedes hacer algo, pero vamos a hacer una cosa.
yo te voy a marcar unas traviesas que hay ahí, tú si tú puedes la sacas. Y yo dije, bueno, me di una picota y yo pegué a sacar las traviesas y las saqué. Y después que yo terminé de sacar las traviesas, él me vino para acá donde mí y me dijo, me cogió la mano así, y me la pesó y me dice, véngase el lunes a trabajar. Mire, que fue una alegría para mí inmensa, porque yo cogí aquel cajito de leña que yo y llegué a casa asfixiado. Y mi mamá me decía, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué te pasó? Y la alegría porque iba a trabajar. Y cuando pude le contesté, le dije, mamá, que me invitaron a trabajar para el lunes. Yo no pude dormir el viernes, el sábado y el domingo pensando en que iba el lunes a trabajar. Y fui a trabajar a la vía. El peso total de los jailes no le puedo decir claramente, pero lo cargaron entre 6 hombres porque el jail era de 30 pies de largo. Y entonces el cargar los 6 hombres era porque le poníamos unos yuguillos, unos palos de madera para agajarlo, ¿verdad? 2 en una parte, 2 en el centro y 2 a la otra parte, y cargaban esos jailes. Trabajé en los almacenes del azúcar. Esos sacos de azúcar allí eran de 257 libras que pesaba el saco en totalidad, 7 libras del saco y 250 libras de azúcar. Y entonces pues eso nosotros se cargaba en unos cajitos de mano para llevarlo a los furgones o a los trucks cuando venían a cargarlo. Y entonces cuando era asunto de estivar, pues los estibábamos hasta donde el cuerpo daba. Por lo menos yo me acuerdo que estivábamos hasta 7 de alto, tirando esos sacos ahí. El tren en realidad se hizo en Puerto Rico, fue para mover caña de central en central y que los colonos pudiesen mandar la caña a las centrales. El colono, una persona que colindaba con el dueño de los terrenos de la central y dijo, pues yo voy a sembrar caña también, y la mandaba a la central y se la molían allí. Pero había colonos que estaban lejos y los mandaban en vagones de tren o después últimamente los mandaban en trailer y todas esas cosas. Entonces el tren se paraba en todos los pueblos y en todas las centrales.